Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo número 9 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: dolor con propósito. Dolor con propósito. Sabe que a veces nosotros pasamos por momentos difíciles, por procesos de sufrimiento, de dolor. Pero creo que no hay nada más ingrato que podamos nosotros atravesar por estos procesos de sufrimiento y de dolor, y que al final de nuestro proceso, pues sencillamente no hayamos aprendido lo que Dios nos quería enseñar, o no hayamos tomado algún beneficio de todo este proceso en el cual hemos llevado. Yo creo en lo personal que el dolor en las manos de Dios siempre tiene un propósito, y que a pesar de las circunstancias que a veces no comprendemos, debemos de aprender a confiar en Dios, en que Dios al final tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Bueno, en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo comienza a hablarnos precisamente de esto, de que él está pasando por un momento de profunda tristeza, de profundo dolor, en medio de la circunstancia que él está viviendo en ese momento, ¿verdad? Y creo que hay por lo menos tres enseñanzas de este precioso pasaje del día de hoy que podemos rescatar de esta meditación, y que quiero dejártela con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 1 al versículo número 5. Y nosotros le pusimos de la siguiente manera. Número uno, dolor con propósito. Número uno, es un dolor que intercede. El dolor con propósito es un dolor que intercede. Te voy a leer los versículos 1, 2 en adelante. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sabes, aquí se nos habla de este dolor que el apóstol está teniendo, este dolor de un hombre que ama, de un hombre que sabe que él anhela entregarse completamente a las circunstancias que están envolviéndolo, con tal de que haya un beneficio positivo para las personas que él ama. Sabes, creo que nosotros necesitamos, cuando pasamos por sufrimiento, cuando tenemos alguna carga en nuestro corazón, deberíamos de transformar nuestro dolor y hacerlo en oración, para que al final pudiéramos nosotros procurar brindar apoyo, ayuda a aquellos que lo están necesitando. Es importante que nosotros aprendamos a amar lo suficiente como para llorar por aquellos que están lejos de Dios, que podamos tener esa carga en nuestro corazón para poder decir: necesito compartir la palabra, necesito compartir el evangelio con esta capacidad en el corazón. No debemos ignorar el sufrimiento de las personas que están pasando por algún tipo de quebrantamiento, y permita que incluso tu mismo corazón sea quebrantado, para poder entonces comenzar a llevar adelante un altar de intercesión por aquellas personas que tú amas. Permite que entonces que tu dolor te lleve a la intercesión, que tu dolor te lleve a un propósito. Bueno, creo que hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 6 en adelante, al versículo número 9. Y le pusimos así: sabes, en medio de este proceso de dolor con propósito, sabes, debemos recordar que tenemos una promesa permanente. En medio de cualquier circunstancia dolorosa, en medio de cualquier circunstancia difícil, siempre hay una promesa de parte de Dios. Dice el versículo número 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo número 8. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí hay una promesa, aquí hay una expectativa, aquí hay una esperanza, aquí hay algo que Dios nos ha dado. Y sabes, a veces nosotros cuando enfrentamos circunstancias que no comprendemos, momentos que son momentos inciertos, momentos de crisis, pues podemos llegar a un punto donde no podamos comprender esas circunstancias que estamos desarrollando. Y sabes, mi recomendación aquí es que no dudes en medio de no dudes en medio de tus circunstancias. Es decir, que cuando pasas por momentos difíciles, recuerda que Dios, si Dios ha prometido, recuerda algo: Dios no falla, Dios nunca falla. El versículo número 6 que acabamos de leer nos lo recuerda de una manera muy, muy palpable. Recuerda muy bien que tu identidad no depende de tu pasado, ni de tu presente, ni de tu linaje, ni de los logros que has tenido en la vida, sino más bien de las promesas que Dios nos ha dado. Aquí en estos versículos se nos habla de los descendientes de Abraham, de los descendientes de Isaac, y al final de nuestro pasaje del día de hoy vamos a mirar cómo el Señor dice que menciona a Jacob y a Esaú también. Y sabes, creo que al final nosotros como personas, si usted está casado, si estás en un matrimonio y tienes hijos, pues mi recomendación es que le enseñes a tus hijos a que tenemos una herencia muy valiosa, que la verdadera herencia no son los bienes materiales, sino más bien nuestra fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo, para poder creer esas hermosas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay una última enseñanza que está en este precioso pasaje del día de hoy, y yo lo veo a partir del versículo número 10 al versículo número 13, y le pusimos así: una gracia que sorprende. Claro, en medio de este momento del dolor con propósito, cuando sufrimos, debemos observar que Dios tiene siempre una preciosa gracia que nos sorprende, que nos vindica, que nos ayuda a seguir adelante. Dice el versículo número 10, por ejemplo, dice: pues no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para, para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Versículo número 12. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuerda, a veces la gracia nos va a sorprender. Ya Dios le había dicho a Rebeca que Dios iba a favorecer a Jacob por encima de Esaú. Y cuando nosotros leemos la historia y miramos ese momento en que Jacob engaña a su padre y que su hermano Esaú de alguna forma lo trata de lastimar, y toda esta historia que nosotros comprendemos, ¿verdad? Me llama la atención este versículo final. Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En una ocasión, un estudiante de seminario le preguntaba a su maestro, a su anciano maestro, le decía: maestro, disculpe, no entiendo este pasaje de la Escritura, no entiendo esta parte de la Biblia. Entonces el anciano le pregunta: oye, ¿qué parte de esta Escritura no entiendes? El joven seminarista le dijo, de alguna forma le dijo: pues no entiendo esa parte donde dice a Jacob amé. Entonces el anciano maestro le dijo: qué curioso, le dice, qué curioso. Lo que yo no he entendido nunca de este pasaje es lo otro. Perdón. El joven le decía: yo no entiendo lo que dice cuando dice a Esaú aborrecí. Entonces el maestro le dijo: mira, yo nunca he logrado comprender la parte donde dice a Jacob amé. Claro, porque recordamos la historia de Jacob, recordamos que tenía muchas características malas, sin embargo Dios le amó. ¿De qué me habla todo esto? Me habla de una gracia que tiende a sorprendernos, me habla de una gracia que nos desborda, me habla de un plan que Dios tiene para nuestras vidas y que de alguna manera tenemos que tomarlo. ¿Sabes? Necesitamos vivir agradecidos por la gracia de nuestro Dios, porque somos salvos por gracia, no somos salvos por nuestros méritos,
no somos salvos por las cosas que hacemos, porque si fuera por eso, pues estaríamos completamente perdidos. ¿Sabes? Vamos a evitar llenarnos de orgullo de las cosas que nosotros según hacemos bien, sino más bien vamos a descansar en lo que Dios está haciendo. Y cuando no logres entender las cosas, cuando no logres entender las circunstancias, te voy a recomendar algo. Descansa en Dios, descansa en el propósito de Dios, descansa en saber que Dios tiene todo en control y que estamos en las manos de un Dios bondadoso, amoroso, y que Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Quiero animarte a que nos pongas un breve comentario acerca de si estás pasando por algún proceso doloroso, cómo vas en ese proceso. ¿Estás llenándote de fe? ¿Te ha costado trabajo? ¿Estás yendo hacia adelante? Pero recuerda muy bien entonces que el Señor tiene un plan, tiene un propósito y Él es un Dios que es soberano. Ponos un breve comentario para conocerte, para saber desde qué país, desde qué lugar nos estás observando y bueno, para poder también orar por ti, por tu vida y de alguna forma poder conocernos. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones.